recordar, tal como esta carta nos hace mención, que debemos de recordar lo que hemos aprendido, Señor. Bendícenos y háblanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las peticiones de Pedro en esta carta es que recordemos, ¿verdad? Lo hace, pero constantemente, desde que el capítulo 1, capítulo 2 que vimos el trimestre pasado, Pedro hace ese énfasis, ¿verdad? Y lo enmarca y lo repite. Y miren, debemos de estar recordando. Ahora, ¿qué tenía esta congregación o qué tenía esta gente, ¿verdad? En ese momento, tenían el Antiguo Testamento. Entonces, Pedro les pide que vayan y que vayan al Antiguo Testamento, a lo que tenían, ¿verdad? Y que lo aprendieran. Y no solamente eso, sino que lo recordaran. Ese es el tema, ¿verdad? Si nosotros dejamos de recordar, entonces en algún momento vamos a estar en problemados, ¿verdad? O, dicho de otra forma, Pedro les está diciendo, miren, debemos de repetir y repetir y repetir lo que ya sabemos, ¿verdad? Yo viendo este tema, en algún momento me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué leemos la Biblia? Algunos la leen una vez al año, otros la leen 2 veces al año, otros 4 veces al año. ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que estar leyendo cada año, leyendo y leyendo y leyendo? Bueno, la repetición, ¿verdad? En la repetición definitivamente va a haber aprendizaje. Eso es así, ¿verdad? El estar repitiéndonos las cosas nos va a permitir que tengamos el aprendizaje que necesitamos. Entonces, en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nos pide que en la misma palabra nos hace esa mención que debemos de recordar. Ya vamos a ver en este capítulo unos cuantos eh, puntos con respecto a este detalle, ¿verdad? Entonces, veríamos esta noche el capítulo 3. La idea es, o parte del capítulo 3 diría, ¿verdad? La idea es que tengamos claros los puntos que Pedro está mencionando, ¿verdad? No se le escapa en los primeros versículos a Pedro el punto del amor que él debe demostrar a la congregación, ¿verdad? La petición de Jesús a Pedro, recordémoslo también, lo hablábamos el trimestre pasado, es que debía de una forma, pero también, ¿verdad? Bien marcada, debía de cuidar al rebaño, debía de apacentar a las ovejas, ¿verdad? Tenía que amar a ese grupo, ¿verdad? De personas que Dios le estaba dejando, que Jesús le estaba dejando para que él administrara. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esa es la petición de Cristo para Pedro. Y aquí lo vemos, cada capítulo, ¿verdad? El capítulo 3 él comienza diciendo amados, haciendo la referencia de ese afecto que tiene para con la congregación, ¿verdad? Hay una expresión desde el fondo del corazón de Pedro, ¿verdad? De su sentimiento pastoral, el cual le lleva a este énfasis, por lo menos en este capítulo, versículo 1, versículo 8, versículo 14, versículo 17. Pedro hace esa expresión, ¿verdad? Y entonces vamos al punto de decir, vaya, ¿cuál era el propósito? Lo vimos el trimestre pasado, el propósito de enviar esta carta, ¿verdad? El punto clave, ¿verdad? Por así decirlo, y por eso el tema ahí, ¿verdad? El propósito reiterado es mostrarle a la congregación, o por lo menos los lectores que en este momento iban a la carta y nosotros mismos, es que nos acordemos, ¿verdad? Debemos de acordarnos de lo escrito. Debemos de estar siempre, siempre, siempre eh, en ese constante estudio para que podamos recordar. Yo no puedo recordar algo que no he aprendido. Eso es un sentido común, ¿verdad? ¿Cómo recordar algo si no sé qué es? Nunca lo he aprendido. Entonces, lo mirábamos el trimestre pasado, debemos de adquirir ese conocimiento. El conocimiento nos va a dar, ¿verdad? Y lo vimos, las características que nos daba, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Pero ahora Pedro está diciendo, ahora debemos de recordar eso que hemos aprendido, no solamente dejarlo ahí.
¿verdad? Ah, es que yo hace 10 años estudié un libro de la Biblia, ¿verdad? Judas, Pedro, Santiago, hace 5 años. ¿Y qué aprendió, hermano? No, no sé, no me recuerdo, ¿verdad? Pedro está diciendo, debemos de recordar, por lo menos 2 veces en los primeros versículos de este capítulo 3, Pedro comenta el propósito de la carta, ¿verdad? Que era, ya lo estoy diciendo en este momento, hacer un recordatorio de lo que está pasando, ¿verdad? De lo que ellos han aprendido. Bueno, ocupa la frase con exhortación, como la más obvia, ¿verdad? Para que tengáis memoria, versículo 2. Y enfoca la idea empleando esas palabras, ¿verdad? Que de una u otra manera tienen la misma raíz. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, dice Pedro. Debemos de estar claros ahí, ¿verdad? Que el énfasis es ese, repetir ese conocimiento. Repetidas veces a través de la Biblia, entonces encontramos esta expresión. Salmo capítulo 105, versículo 5. Ahí lo tienen en el material. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, ¿verdad? Debemos de acordarnos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Cada uno de estos puntos, hermanos, tiene mucha información. Yo sé que lo leemos y vamos a la historia, ¿verdad? Que hemos aprendido. O sea, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Ah, sí, ¿cuáles son esas maravillas, ¿verdad? Que Dios ha hecho. Entonces, cada uno de estos textos, Juan capítulo 15, versículo 20, acordaos de las palabras que yo os he dicho. Es que el recordarnos, ¿verdad? Para nosotros trae de una u otra manera eh, esa garantía de que lo que estamos haciendo está bien. Y el tema también central de Pedro es, no nos dejemos engañar. Si yo dejo a un lado la Biblia, si yo dejo a un lado el conocimiento de la palabra de Dios, estoy en problemas. Si yo he adquirido conocimiento, pero ya no me acuerdo, ¿verdad? Ya no recuerdo la palabra, ya no recuerdo el texto, estoy metido en un grave problema, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo presentar defensa? ¿Cómo puedo mantenerme firme cuando no sé en dónde estoy parado? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, ¿verdad? Pablo a Timoteo, debes Timoteo, de acordarte de la enseñanza básica, diría yo, ¿verdad? Pero esa es una decisión de cada uno de nosotros. Si yo voy al templo, ¿verdad? Los días domingo, en la entre semana, cada uno tiene su culto en su congregación. Y si yo voy, me siento, escucho y no pasó nada, está bien, usted llega, el pastor cuenta y dice, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Hubieron 30, hubieron 300, hubieron 3,000 miembros en la iglesia, qué bueno. Y para el pastor feliz porque hay un número ahí. Pero para nosotros, ¿qué aprendimos? Y si lo aprendimos, lo estamos recordando, ¿verdad? ¿Qué principios hubieron que debo de recordar y poner en práctica? Probablemente alguien dirá, mire, la verdad es que no aprendí nada, cada uno sabrá, ¿verdad? Y si lo aprendí, ni me acuerdo, también cada uno lo sabrá. Pero el reto de Pedro a esta congregación, ¿verdad? Y a todos los que iban a leer su carta era, deben de recordar el propósito de la carta, ¿verdad? Acordarse, amados hermanos, recuerden por favor, ¿verdad? Los exhorto, los animo a que ustedes deben de recordar lo aprendido, recordar lo enseñado, ¿verdad? No lo pierdan de vista. Ahora, hay un trozo más donde Pedro dice, miren, debemos de recordar, ya lo dijo, ¿verdad? Pero vámonos a la historia. ¿Qué debemos de recordar? Y Pedro les dice qué es lo que deben de recordar. En primer lugar, Pedro hace una referencia que lo que deben de recordar es que deben de usar bien la palabra de verdad. Eso es como el punto básico, ¿verdad? Timoteo, 2 Timoteo 2:15 también hace
esa referencia. Pero ¿qué es lo que deben de recordar? Bueno, lo primero, dice Pedro, que debemos de recordar es la venida corporal de Cristo. Eso es un punto clave e importante del Evangelio, ¿verdad? Ah, sí. ¿Somos pecadores? Sí, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cristo vino y murió por nosotros, eso lo sabemos también. Cristo resucitó, sí, lo sabemos, lo entendemos, pero también hay un punto importante, dice Pedro, que debemos de recordar, y es la venida de Cristo, ¿verdad? Para establecer su reino durante lo que se llama el milenio. También creo que lo hemos estudiado algunos, otros quizás no. A lo mejor va a haber que llevar un par de materias aquí en estos cursos para poder tener ese entendido, ¿verdad? Debemos de recordar esto, les dice Pedro. Ahora, aquí, más adelante lo vamos a ver, hay un conflicto con esos falsos maestros, ¿verdad? Con respecto a la venida de Cristo, con respecto a la salvación y el amor de Dios, ¿verdad? Hay un conflicto ahí. Debemos de recordar también la tribulación que anticipa la venida de Cristo. Esos dos puntos, Pedro se los está poniendo a sus lectores, ¿verdad? No podemos descuidarnos de esto, les dice Pedro, ¿verdad? Estamos esperando esto. Ahora, ya pasaron 2000 años, ¿verdad? Seguimos esperando, claro que seguimos esperando, pero debemos de recordarlo, entenderlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Y saber qué va a suceder. La Biblia habla de señales que indicarán la cercanía de todo esto, estos dos, por lo menos estos dos sucesos, ¿verdad? Pero de esperarse que encontremos esas referencias, diría yo, ante los postreros días. Pero dentro de todo esto, dice Pedro, también Israel juega un papel importante. Debemos de recordar esto en la historia, ¿verdad? Hay dos personajes en la Biblia, ¿verdad? Que no los podemos nosotros sacar y decir, ah, no, es que esto ya sucedió, esto sí, esto no. Es uno, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y dos, la iglesia. ¿En qué momento estamos? Y eso debemos de saberlo y entenderlo, ¿verdad? Probablemente esta no es la materia para saberlo y entenderlo, pero habrá una materia donde ustedes van a participar y van a saber los dos escenarios, los dos personajes, ¿verdad? Israel y la iglesia, cada uno jugando un papel, ¿verdad? Importante. El Antiguo Testamento nos hace la mención de Israel y yo voy a concluir en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y ahí se amarra, espero yo amarrar toda o concluir, ¿verdad? ¿Cuál fue el sentir del pueblo de Israel? Si vamos desde Génesis y vemos a Abraham, ¿verdad? Encontramos una promesa de parte de Dios para él y su descendencia. Y comenzamos a ver cada uno de los libros de la Biblia y encontramos al pueblo de Israel siendo un pueblo que Dios está cuidando, siendo un pueblo al cual la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Se está cumpliendo. Ahora, por amor a la promesa que Dios hizo, se mantiene el pueblo de Israel en el lugar que está. En la misma condición para la iglesia. Por amor a su palabra, ¿verdad? La iglesia está donde está. Ahora, dentro de eso, para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Hay ahora una oportunidad que tenemos y bueno, también el pueblo de Israel lo tuvo en otra expresión que es la gracia para nosotros, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel vivió su momento, disfrutó su momento Antiguo Testamento. Hay todavía cosas que deben de pasar para el pueblo de Israel. Pedro menciona, ¿verdad? Pero también comienza eh, el tema de la iglesia. Mateo 16, versículo 18, ¿verdad? Edificaré mi iglesia, dice Cristo. Jesús mismo hace esa referencia, ¿verdad? Y pareciera entonces que Pedro está diciendo, mire, hay dos pueblos aquí. Para esta congregación, ahora que Pedro está enseñando, que está enviando esta carta, encontramos a judíos y encontramos a gentiles congregados ahí. Dos pueblos totalmente diferentes. Dos pueblos con información totalmente diferente, con cultura totalmente diferente, con religiosidad totalmente diferente, que ahora viene y Pedro está enseñándoles
¿Cuál es la base fundamental de esos dos pueblos? Y es Cristo mismo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que suceder. Ahora, para uno que es Israel, hay un tema geográfico, hay un tema político, ¿verdad? Hay una referencia temporal para el pueblo de Israel. Para la iglesia no, ¿verdad? La iglesia no está sujeta a estas referencias. ¿Y usted, por qué dice eso, hermano? El martes pasado nos presentamos y hay varios hermanos de diferentes países, ¿verdad? Y estamos congregados en línea, pero lo estamos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo. Es la iglesia ahora la que está de una u otra manera siendo partícipe. Y Pedro dice, debemos de recordar estas cosas, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Lo hizo para Israel y lo va a hacer para nosotros, ¿verdad? En otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cada uno tuvo su momento, ¿verdad? Cada uno tiene su momento y cada uno lo va a utilizar o lo va a administrar como crea que es conveniente, ¿verdad? Eso es así. Si somos sabios, lo vamos a, lo vamos a saber administrar, ¿verdad? El tiempo en el que nosotros estamos, o dicho de otra manera, la dispensación en la que nosotros estamos. Y eso, de una u otra manera, nos beneficia, ¿verdad? Por esa puerta que se abrió para nosotros. Ahora, esto es pensando en este pueblo, ¿verdad? Iglesia, que bien, ¿verdad? Tuvimos esa oportunidad, pero también pensando en este pueblo, el pueblo de Dios, Israel, que también tuvieron su oportunidad. Permítame. Se nos fue el hermano. No, no me he Pidió, ido. pero no, no, Ah, no, nada más No, dijo que no un me he ido. momentito. Lo que pasa es que me voy a quedar sin batería y me voy a conectar. Por eso es que les dije, permítame, hermano. Así es que no estén de falsos profetas, por favor, que no me he ido. Roberto. No, gracias, Roberto, porque yo sé que está, que no me está asusté, bien claro, y pendiente se ahí. nos fue, claro. No, no, jamás. Perdón, hermano. Entonces, eh, en los dos momentos ahí, ¿verdad? Los dos momentos. Cada grupo ha disfrutado, ¿verdad? O está disfrutando a Dios en su relación, en su dispensación. Pero Pedro viene y dice, miren, debemos de recordar la historia, debemos de hacerlo. No nos podemos descuidar de esta situación, porque en el momento que perdamos de vista la historia, entonces estamos destinados a ser parte de las tragedias que puedan ocurrir, ¿verdad? Decir, ¿qué cosas el pueblo de Israel vivió donde Dios obró y trabajó y increíble, ¿verdad? Y fue sorprendente. Pues yo tengo que recordar esto. ¿Qué cosas el pueblo de Israel no quiso obedecer? Y entonces pagó las consecuencias de la decisión que ellos tomaron. Pues yo tengo que aprender de esto también y apartarme, ¿verdad? Uno de los temas o textos que vimos hace unos segundos fue, acordaos, ¿verdad? De la mujer de Lot, Lucas 17:32. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Teníamos que venir a la historia, ¿verdad? Desde que Abraham y Lot tuvieron el conflicto por su ganado, se separaron, uno vio una cosa terrenal, otro vio algo espiritual y el que vio lo terrenal dijo, yo me voy para este lugar porque es mejor en todos los aspectos, pero le trajo consecuencias. Y luego Dios interviene, manda dos personajes, conocemos la historia, ¿verdad? Y estos dos personajes, dos ángeles, llegan a la ciudad a rescatar a Lot y a su familia, ¿verdad? Entendemos también y hemos leído y hemos escuchado ese momento. Pero la mujer de Lot no quería dejar ese estilo de vida. Y al final, dice el texto, ella ve atrás, que era una de las recomendaciones de estos dos personajes hacia Lot y su familia. No vean hacia atrás, ¿verdad? No vean lo que están dejando. Sigan adelante, la vista adelante, pero la mujer de Lot ve hacia atrás, ¿verdad? Jesús ahora les está diciendo, acuérdense, ¿verdad?
de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con ella? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Nos manda Salomón a recordar, ¿verdad? A nuestro creador en los días de juventud. ¿Por qué? Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Está estudiando, es lo único que hace. Vaya y métase de lleno al Señor. Cuando llegamos a una edad, digo yo, ¿verdad? De 45 años para arriba, ya hay trabajo, ya hay hijos, ya hay una cantidad de responsabilidades. Gracias a Dios por los que están en estas clases que toman un tiempo para hacerlo. Algunos pueden entrar a la clase, otros no porque vienen de camino y alguien dirá, ay, ay, es que yo soy pecador. No, es que su tiempo es diferente ahora. El tiempo es diferente, los momentos son diferentes. Por eso Salomón dice, cuando estamos jóvenes, hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo. A lo mejor en esta clase de jóvenes es el momento. Su única responsabilidad es estudiar. A lo mejor alguien está trabajando, pero no tiene hijos, no tiene responsabilidades de casa, muchas cosas, ¿verdad? Afanes, angustias, problemas, no, todo eso no está, ¿verdad? Entonces, podemos dedicar el tiempo al 100%. Se puede ir de misionero, se puede dedicar a tiempo completo al Señor, muchas cosas en la juventud que pueden suceder. Ya cuando llegamos a cierta edad, ¿verdad? Ya los que estamos en la tercera edad, ya la cosa es diferente, totalmente diferente. Tal vez no en la tercera edad, pero tal vez en la segunda hay que educar hijos, hay que criarlos, hay que sacarlos adelante. En la tercera edad probablemente ya hay enfermedades, hay dolencias, hay esto, hay lo otro, y el enfoque es totalmente, sí, yo amo a Dios y yo estoy entregado mi vida al Señor, pero tengo mis situaciones, ¿verdad? Las que no me permiten estar al 100% con el Señor, pero Dios sabe. Y por eso nos dice que nos acordemos, ¿verdad? Que nos acordemos de esos momentos, las maravillas. Salmo 105, acordémonos de las maravillas. Yo mismo, ¿verdad? Usted mismo es una maravilla del Señor. Desde que nacimos hasta este momento, si usted pone su mirada en la historia de su propia vida y empieza a ver a Dios desde el día uno de su vida hasta este momento, uh, hacemos una vigilia dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Verdad? Sí, y eso es lo que Pedro está diciendo en el estudio de la palabra. Debemos de recordar, y ahí el reto, yo les dejo el reto a todos, ¿verdad? Hasta a mí mismo, debemos de estar en la Biblia una vez al año por lo menos, ¿verdad? Leer la Biblia una vez al año y el próximo año otra vez y el próximo año otra vez y el próximo año otra vez. ¿Por qué? Porque debemos recordar lo que hicieron los profetas, debemos de recordar los personajes bíblicos, debemos de recordar Cristo en el Evangelio con los cuatro escritores, ¿verdad? Debemos de recordar, ¿para qué? Para estar preparados, ¿verdad? Ese es el punto de Pedro, ¿verdad? Ese es el tema que Pedro está enfocando. Ahora, hace una referencia también en cuanto a esos eventos catastróficos que deben de haber todavía, tienen que venir todavía para el mundo de la humanidad, ¿verdad? Y eso va a ser así. Recordemos, Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 8, ¿verdad? Fue un acontecimiento terrible, ¿verdad? Algo que nunca en la vida había sucedido, que lloviera de arriba hacia abajo, eso no había pasado, no cabía en la cabeza de nadie. Dice el texto que salía una especie de vapor, ¿verdad? De la tierra hacia arriba. Estoy tratando de ser lo más gráfico posible y eso regaba a cierto punto y mantenía toda la vegetación. Pero cuando a Noé se le dijo que iba a llover y la expresión es de arriba hacia abajo, fue como, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué va a suceder el qué? Y entonces la gente comenzó a burlarse, ¿verdad? Ah, no, hombre, este está loco. O sea, nos está diciendo que va a pasar algo que nunca en la vida había pasado. Ajá, y cómo se le ocurre decirnos esto. Ahora, eso es uno, el tiempo que se llevó en construir el arca. Nunca sucedió lo que Noé estaba diciendo. Todavía más loco, todavía diría yo, ¿verdad? Ajá, pero recordemos esa historia. Al final, las palabras de Noé fueron realidad y hubo un diluvio, ¿verdad? Y la gente que no estaba dentro del arca y los animales que no estaban dentro del arca perecieron. La misma situación nos va a pasar, ¿verdad? A la humanidad y a la tierra misma, porque la Biblia hace una referencia que aún la tierra tiene que ser purificada,
Y dice como la Biblia, ¿verdad? La única forma de purificar la tierra es mediante fuego. Es la única forma. ¿Verdad? De repente, ahí cuando está conectado usted en tantas cosas que hay en los teléfonos, TikTok, Facebook, no sé qué más hay, ¿verdad? Y empiezan a mandar mensajes que viene un meteorito, que el sol va a calentar y todos bien preocupados, ¿verdad? Y tal vez algunos hermanos también preocupados, Dios mío, y no la Biblia lo dice, pues, que así va a ser. Entonces, va a suceder, va a pasar, tiene que pasar. Pero como decíamos anteriormente, parte de lo que va a suceder también, ¿verdad? Uno es la venida de Cristo. Dos, la gran tribulación. Ahora, algunos, no me quiero meter aquí en conflictos, creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, de la gran tribulación. Otros creen que en medio, ¿verdad? A los 3 años y medio la iglesia va a ser arrebatada. Otros creen que después de los 7 años la iglesia va a ser arrebatada. Cada uno con lo que le está enseñando en su congregación. Yo no me voy a meter, hermano, y entonces, ¿en qué momento puede ser? En los tres, ¿verdad? En los tres, donde usted se congregue, ahí es, ajá, así va a ser, donde usted se congregue. No me voy a poner en conflicto, ni en conflicto a ningún pastor. Si usted ha aprendido que antes, en medio o al final, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, no hay ningún problema. Ahí estamos bien. Los que dicen que antes, gracias a Dios. Los que dicen en medio, gracias a Dios. Los que dicen que después, gracias a Dios. Pero va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Eso va a suceder. Ahora, la iglesia probablemente no sufra todos estos acontecimientos, probablemente sí. No me voy a meter a discutir ahí. Pero que la tierra va a ser purificada, eso sí va a suceder, ¿verdad? Tiene que suceder. Entonces, en esa circunstancia, la destrucción, diríamos, o la purificación de la tierra va a ser parte de la humanidad. Y se va a vivir y se va la gente quizás a angustiarse y Dios mío, ¿qué pasó, verdad? Probablemente la iglesia esté en las bodas del Cordero, ¿verdad? Y todo va a ser una situación bien terrible y bien complicada para la humanidad. Ahora, ¿qué grupo de personas, dice Pedro, que van a estar expuestas a esta situación? Bueno, las personas que no tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo. Del versículo 8 al versículo 9, Pedro expresa algo bien difícil, ¿verdad? Para nosotros, en el sentido de Dios viene por segunda vez, ¿verdad? Y va a reinar esos 1000 años. Ahora, ¿cuándo viene? Es la pregunta. Y Pedro dice, miren, no es que a Dios se le haya olvidado, ¿verdad? No es que ¿y qué pasó con la humanidad, verdad? Si yo dije, ay, yo dije que hace 1000 años tuvo que haber pasado esto. Pedro dice, mire, no es que se les haya olvidado, simple y sencillamente hay un tema aquí que Pedro quiere rescatar de parte de Dios, ¿verdad? Y es que hay algo por lo cual Dios entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Y esa expresión que Pedro mantiene y sostiene es que simple y sencillamente, Cristo no ha venido porque por ese amor de que personas se arrepientan, está retardando su venida. Eso es lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? No es que se le haya olvidado, simple y sencillamente está siendo paciente para que más personas puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios y que con ese conocimiento las personas puedan tomar una decisión. Hay momentos, ¿verdad? Entre los que estamos aquí en la clase, alguien podría dar el testimonio y decir, mire hermano, yo estaba en un parque, llegaron un grupo de norteamericanos, comenzaron a predicar el evangelio, yo fui impactado y recibí a Cristo en mi corazón. Amén. Otro hermano podría decir, mire, yo no, hermano, yo me metí a un estudio bíblico, ¿verdad? Y después de meterme al estudio bíblico, comencé a aprender, ¿verdad? Y a través del conocimiento, yo tomé una decisión por Cristo. Amén. Con cada uno es diferente, ¿verdad? Con cada uno. Y eso acabo de leer la pregunta, ¿verdad? ¿Con cuál de las tres posturas, cuál de las tres posturas cree usted? Yo he sido enseñado, hermanos, que es antes. Eso he sido enseñado yo. Pero por eso digo, no quiero meterme en conflicto. Cada uno tiene una enseñanza,
¿verdad? Y no me gustaría, y entonces yo estoy aprendiendo mal, estoy aprendiendo bien. Eh, si Cristo es el centro del lugar donde se congrega, amén, hermanos. Yo creo que está aprendiendo bien, ¿verdad? Si de repente alguien me dice, mire, hermano, yo soy testigo de Jehová, quédese en todas las clases. Algo tiene que hacer Cristo en su vida. Mire, yo soy mormón, quédese en todas las clases, ¿verdad? Ah, mire, es que yo soy católico. Yo no tengo ningún problema. Si para eso estamos estudiando la Biblia, porque al final quien permite que tomemos una decisión es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que yo no voy a conflictuar, pero sí, qué decisión es la que vamos a tomar. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces, el énfasis de estos maestros falsos, ¿verdad? Era hacer que las personas no lograran entender qué es lo que estaba pasando. Y entonces vienen y dicen, "Ah, que la paciencia de Dios eh, no es verdad, ¿verdad? No quiere que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No, eso no es así. ¿Verdad? Esto no es así, simple y sencillamente están diciendo cosas que nunca van a suceder, ¿verdad? Y entonces Pedro dice, no, miren, y empieza a hacer la referencia. El querer de Dios no es la voluntad de Dios determinante para con nosotros, la humanidad, ¿verdad? La que dice, este sí, este no. No es el querer de Dios así, ¿verdad? Si no estaríamos, ajá, ¿para qué entonces correr la carrera de la fe, ¿verdad? Si de todos modos ya Dios dijo, estos se van a salvar y estos no. Pedro está diciendo, no, Dios no está haciendo eso con nosotros. Dios está siendo paciente para que muchas más personas le conozcan, ¿verdad? ¿Cuántos? En la misericordia de Dios, ¿verdad? Él va a decir, bueno, se acabó el tiempo, vuelvo otra vez a la historia, el arca de Noé. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguien recordará cuánto tiempo pasó esa construcción del arca? Alguien que me interrumpe, diga, hermano, mire, fueron tantos años. Ajá, ¿ciento cuánto? No lo estoy buscando Tenemos en internet. una pregunta en el chat. Dígame, hermana. Ay, vienen las preguntas, Tenemos qué una gusto. pregunta en el chat, si gusta, dice el hermano también que cuál de las tres posturas es la que usted toma. Sí, yo hace como unos 3 minutitos dije, a mí me enseñaron que es antes de la gran tribulación, ¿verdad? A mí me enseñaron, no estoy tomando una postura, estoy diciendo lo que me han enseñado, ¿sí? Ah, pues entonces esa es su postura, vaya, estemos ahí, ¿verdad? Eso es lo que a mí me enseñaron, pero sé y entiendo que a otro grupo de hermanos les pueden enseñar que es en medio del proceso de la gran tribulación y a otro grupo de hermanos al final de la gran tribulación. Está bien, no tengo yo, ajá, y va a decir alguien, ¿verdad? Pero hermano, y entonces la Biblia, ¿qué dice? Pues deja abiertas las tres posibilidades, por eso digo, a mí me enseñaron que es antes de la gran tribulación, ¿sí? ¿Estamos ahí? Carlos Arceño dice, fueron 120 años de construcción del arca, ¿verdad? Lo que estaba haciendo comentario yo hace un momento. 120 años esperando la gente que sucediera lo que Noé había dicho y cada año no sucedía y cada año era más burla para, en este caso, para Noé, ¿verdad? ¿Cuándo viene Cristo? Hay señales, por eso digo, habrá otra materia donde vamos a ver todos esos acontecimientos, o creo, no sé si me ayuda Roberto o Cari, habrá una materia ahorita que tenga que ver con escatología, con el fin de los tiempos. Y tenemos una clase grabada, pastor, señales del Ajá, fin de los tiempos del trimestre pasado. exactamente. Ahí está en YouTube por quien quiera verla. Entonces, a cualquiera de los que estamos en la clase podríamos ir a esta clase y ver ahí, ¿verdad? Los puntos con los cuales podríamos decir, uy, ¿verdad? Estamos cerca. O el tiempo ya pasó y entonces nos vamos al versículo 9 de Segunda de Pedro capítulo 3. No es que Dios se le haya olvidado que tenía que venir. Simple y sencillamente está dando oportunidad para que más personas lleguen al arrepentimiento. ¿Verdad? No es que se me olvidó, ¿verdad? Sino que yo quiero que más gente, pensando con el tema de, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, por favor, ayúdeme con el versículo de la postura de la gran tribulación.
¿Qué versículo, hermano? Para ser más específico con usted. Quiero ubicarme. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Quiero saber los versículos de la gran tribulación, porque del que está tratando usted, de, o sea, ¿cuándo es Ven, la gran tribulación? Esa parte quiero para seguirla. ajá, versículo 3 al versículo 10. Ya voy a, permítame Ok. con la Biblia para ubicarla bien exactamente, para que estemos ahí en sintonía. Pedro hace esa referencia y yo estoy haciendo referencia a que debemos de estar preparados en la historia, ¿verdad? O los acontecimientos que van a surgir para que nosotros no nos perdamos, ¿verdad? En ese sentido de cómo se llama. Eh, voy a, como va a haber un tiempo de preguntas, ¿verdad? Preguntas ahí y ahí voy a aterrizar. Solo quiero terminar, hermana Anita, ¿verdad? Termino y de ahí nos quedamos con estos puntitos ahí. ¿Sí? Entonces, estábamos en versículo 9 haciendo la referencia de, de Pedro terminando su argumentación, ¿verdad? Contra estos falsos maestros. Y haciendo un comentario todavía un poco más fuerte, ¿verdad? Haciendo la referencia que la paciencia de Dios es tal que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la argumentación de Pedro, ¿verdad? Miren, en el plan de Dios, Él no quiere que nadie, ¿verdad? Que nadie perezca. Pero cada uno va a tomar su decisión, ¿verdad? Y entonces allá, bien a lo lejos, ¿verdad? Está el comentario de Pedro, el versículo 7, la perdición de los hombres impíos. ¿Quién es una persona impía? El que no quiso creer, ¿verdad? Y el que no quiso creer, entonces en su vida definitivamente va a haber perdición, ¿verdad? Y ahí no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Ahí estamos. Llego hasta aquí, ¿verdad? Comentarios o preguntas. Estoy ahí con su pregunta, hermana, pero vamos a comentarios y preguntas con respecto a esto. Sí, hermanos, comentarios o preguntas. Hermano, Sí, Roberto. sí, no, bueno, yo en mi caso sí yo pienso igual que usted, o sea, yo estoy con que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Porque, ¿por qué? Bueno, porque ya, y en la gran tribulación ahí nos vamos a dar cuenta que viene la ira, ahí lo que se presenta es la ira de Dios, ¿verdad? Porque van a pasar un montón de cosas y por eso es que se llama tribulación. O sea, Dios va a soltar su ira y va a hacer lo que tiene que hacer. Y es que hay un versículo ahí que tal vez por eso es que yo pienso de esa manera, hermano. Me gustaría compartirlo. Sí, Y es Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9 en donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios no nos ha puesto para ira. Y ahí lo que va a haber es ira. O sea, nosotros no vamos a estar en esa ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice Primera Tesalonicenses 5:9. Por eso es que yo soy partícipe de respetando la idea de los demás, ¿verdad? sí, sí. Ahora, el capítulo 3, como decía, amados, ¿verdad? Y hace la referencia que es la segunda carta. Pedro, la expresión de él es que tengamos memoria, que nos acordemos, ¿verdad? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesús y Salvador dado por vuestros apóstoles. En ese, hermana, usted me hacía la pregunta de la gran tribulación, de la venida de Cristo y todo esto, ¿verdad? En este capítulo 2 es donde yo abro el espacio para mencionar todos estos puntos que para mí, ¿verdad? Son como los puntos importantes en los cuales nosotros debemos de descansar, ¿verdad? Como cristianos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Verdad? Bueno,
para mí, digo para mí, porque podría ser usted me diga, no, pero para mí, hermano, yo descanso en estos otros temas. Para mí es la venida de Cristo y la gran tribulación, ¿verdad? Haciendo referencia a estos dos puntos en el capítulo, lo que acabamos de ver. Pedro dice, bueno, los que reciben a Cristo, ¿verdad? O los que quieren estar en paz, ¿verdad? Los que quieren caminar, o los amados, ¿verdad? Entonces anhelan la venida de Cristo. Los que no, ¿verdad? Los que no anhelan la venida de Cristo, entonces les espera la gran tribulación. Ahí es donde yo hago esta referencia en estos dos puntos. Podrían haber muchos más puntos. 3.4.5 de cosas que debemos nosotros de recordar, ¿verdad? Tener presente, ¿verdad? Pero para mí estos dos puntos son como claves. Los amados, los que están guardando las palabras, los que están recordando, lo que esperamos nada más es la venida de Cristo, ¿verdad? Y los que no, pues la gran tribulación, ¿verdad? Y si quiere un punto 3, el juicio, ¿verdad? El juicio para vivos y muertos, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar todos, pero unos vamos a ser premiados y otros a una condición totalmente diferente. No sé si le doy respuesta, hermano. Está bien, pastor. Una curiosidad, y ¿sí me escucha? Bueno, una Sí, curiosidad. Los que estamos dentro de la iglesia y cuando venga la tribulación, eh, este, el rapto, de lo que se habla del rapto, no sé si estoy bien. sí. Ya. Cuando sea el rapto, dice que unos se desaparecerán, y se irán de la tierra, ¿no? Entonces yo digo, y cuando viene la tribulación, los que conocemos de Dios, vamos a padecer o conociendo de Dios tendrá misericordia de nosotros. Sí, hermano Toniel dice fuera bueno profundizar para conocer mejor las tres posturas. Ah, Igual, ¿verdad? En esta semana, por el tiempo es bien corto, pero yo voy a preparar por lo menos en una página las tres posturas, contexto y todo, para que usted diga, vaya, ajá, estos puntos son con respecto al arrebatamiento, ¿verdad? Ajá, pero lo que pasa es que le voy a hablar desde mi punto en el cual a mí me han enseñado. Usted recibe a Cristo, ¿verdad? Usted comienza a caminar en el Señor, comienza su madurez espiritual, su crecimiento y hay un arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento va a suceder antes de la gran tribulación. La iglesia no va a vivir la gran tribulación, ¿verdad? ya. Lo que a mí me han enseñado, el conocimiento que yo tengo, ¿verdad? Probablemente todos estemos en esta misma sintonía aquí, pero probablemente alguien diga, hermano, levante la mano y diga, fíjese que yo he aprendido que el arrebatamiento va a ser a los 3 años y medio, ¿verdad? Yo voy a buscar el material y se los voy a dar para que tengamos esa información y tengamos ese conocimiento ahí. O usted podría decir, mire, yo creo que no va a haber arrebatamiento, vea, nosotros vamos a vivir la gran tribulación. Ahora, tribulación es una cosa y vivimos todos los días tribulación. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tribulaciones diarias. Eso es cada día, tribulación, tribulaciones. La gran tribulación, Apocalipsis hace una referencia que ninguno de nosotros ha vivido una gran tribulación. Cuando usted oiga decir a alguien, ay, estoy viviendo una gran tribulación, pues no sabe ni lo que está diciendo, ¿verdad? Vivimos tribulaciones, unos tribulaciones más grandes que otras, pero la gran tribulación, esto es un tema totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces, nos dice hermano José Catalán, ¿dónde nos conduce Mateo 24 conforme a la pregunta de los discípulos? Tendrías que ir a Mateo 24, hermano, o por lo menos dígame usted cuál es la pregunta para poderle ayudar con la respuesta, ¿verdad? Ajá, porque me deja bien abierto ahí, pero sí, las posturas yo se las voy a entregar, ¿verdad? Para que tengamos, y si gustan, unos 10 minutos antes de la clase el otro martes,
vemos este tema de las posturas del arrebatamiento. Y ahí usted va a decir, ah, sí, ¿verdad? Entonces, a mí me han enseñado así, a mí de esta manera. O a lo mejor alguien dirá, mire, yo ni sabía, hermano, yo solo sabía que había un arrebatamiento, pero en qué momento era, no lo sabía, pero si voy a sufrir, no, hombre, yo quisiera mejor irme antes, ¿verdad? Antes de la gran tribulación, quisiera que Cristo viniera y nos arrebatara, ¿verdad? Que creo que todos esperan, a menos que hubiera alguien que sea masoquista, y, no, yo quiero vivir los 7 años y después, yo no quisiera vivir los 7 años, ¿verdad? Aquí en la tierra, yo quisiera estar allá en el cielo, en todo, en esos 7 años, el escenario que va a suceder con Cristo y la iglesia. Después de los 7 años de la gran tribulación, Cristo va a venir con su iglesia y comienzan los 1000 años, ¿verdad? Es otro tema, ¿verdad? Entonces, no me quiero meter en un tema, mejor les paso información y como les decía, Cari también decía, ahí en YouTube está una clase donde podemos ver todo este panorama. Pero yo les voy el otro martes les entrego ahí un par de páginas para que ustedes tengan un panorama. Hay un libro, ¿verdad? No me recuerdo el nombre. No sé si usted se recuerda, niña Adriana, que una vez se lo quité como así, como a su hija, digo, me lo prestó y ni modo, el libro sí se lo pude regresar. Así es que digo yo que lo regresé, pero no me acuerdo cómo se llama el libro. Ahí está todo el dibujo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Voy a ver si Es lo... una libreta. Una Es una libreta libreta. rosada, ¿verdad? Ajá, Ujú. se la La voy entregué, a mi Adriana. buscar. Sí, Sí, yo sí se lo creo que entregué, sí. ¿verdad? Ah, bye. Sí, Está la bien, de tal tener vez guardada. Sí. Hermano, llego un día de estos y me lo presta para poder... Ajá. Ahí Cari nos dice, la clase se llama Señales del Fin de los Tiempos. Ahí está dibujado, ¿verdad? En esta clase está dibujado todo lo que yo les estoy tratando de decir en 5 minutos. La otra semana, hermano Otoniel, hermano José Catalán, la otra semana vamos a tomar unos 10 minutos para hablar este tema, ¿verdad? Pero quiero que tengan la información ustedes para que, ajá, no solo hablarlo y que todos nos quedemos en la luna, sino que yo soy así, les mando el material, ustedes lo leen y discutimos, ¿verdad? Porque si les doy el material o no les doy nada y les explico, quedamos en el aire. Entonces, ya el martes vamos a tomar unos minutos ahí para que hablemos sobre esto. Y yo creo que sí es necesario, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún sí, otro? hermano, Sí, Roberto. sí, gracias. Bueno, usted nos dijo que podíamos estudiar ¿cómo se llama el tema que íbamos a ver? Entonces, bueno, ahí sí, yo lo estudié un poco y hice un Sí, pequeño resumen ahí que me gustaría compartir, hermano, si bueno, me lo permite. dele, Sí, dele. bueno, bueno, entendí que, bueno, ahí en 2 de Pedro, del capítulo 3, del 1 al 10, ¿verdad? O sea, entendí que hay falsos maestros que nos enseñan que la venida de Cristo está muy lejos y que faltan muchas Sí, cosas por pasar y se burlan del arrebatamiento también, ¿verdad? sí, Aparte de eso, también los burladores de los últimos días dirán que Jesucristo nunca volverá, pero Pedro refutó su argumento explicando el plan maestro de Dios en el tiempo de los postreros días, de eso habló. O sea, como se llama el tema, tenemos que despertar y entender que los postreros días es el tiempo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo. En este sentido, nosotros como Pedro vivimos en los postreros días sí, que empezaron después de la resurrección de Jesús y continuarán hasta la segunda venida de Cristo. O sea, debemos de cumplir con la tarea a que Dios nos ha llamado y creer que volverá tal como lo prometió y no como muchos que lo que hacen es que se alejan de los caminos de Dios y se van de vacaciones al mundo creyendo que Jesús todavía no viene y se nos olvida que la muerte nos espera en cualquier instante, ¿verdad? De 2 de Pedro 3, 8 y 9 también aprendí algo que Dios pudo haber parecido muy lento, tal vez, para los creyentes del Nuevo Testamento, cuando afrontaban la persecución cada día y anhelaban ser librados, porque imagínense, o sea, ellos estaban esperando la venida de Cristo, ellos creían de que Cristo iba a venir en ese momento, pero imagínense lo que está pasando de esa persecución y nada, que venía el Señor, qué duro para ellos, ¿verdad? Pero sí, nosotros no vivimos con esa misma persecución de ellos, entonces, ¿qué nos desespera? Otra cosa que también aprendí, hermano, es que Dios no es lento y no actúa de acuerdo con nuestra medición del tiempo. O sea, Dios no trabaja de acuerdo a nuestro calendario. Nosotros tenemos un calendario. Y ahí, Salmo 94 nos dice cómo es Dios. Dice que porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y también, según de Pedro 3, 8, 9, que eso es lo que estamos viendo,
Dice, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, como dice el tema, despierten y no crean en los Sí, lobos vestidos de oveja. sí, así es. Gracias, Roberto, gracias. Hay que despertar, ¿verdad? Hay que estar atentos, atentos, ¿verdad? Y Pedro dice y hace la referencia de debemos de estar en constante recordatorio de estos puntos. Hermano Toniel, Panorama de la Biblia, sí, así se llama es una libreta, ¿verdad? Si alguien pudiera adquirir esta libreta, tiene desde Génesis hasta Apocalipsis y ahí van las dispensaciones, ¿verdad? Y va la historia de la Biblia. Bonito, bonito el libro este, es una libreta, ¿verdad? Es bien grande y bonito, bonito, bonito. Así es que eso hermanos, la vida cristiana, qué bonito fuera recibir a Cristo e irnos a la presencia de Él, ¿verdad? Pero nos tenemos que quedar cuanto tiempo el Señor quiera con cada uno de nosotros. Estando aquí entonces, dice Pablo, es una carrera, no por quien gana entre nosotros, sino es una carrera en la cual la debemos de correr de tal forma, ¿verdad? Que primero, este es un criterio muy personal, disfrutemos la vida que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad? Y segundo, que disfrutando la vida, agrademos a Dios, ¿verdad? Hagamos su voluntad y que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y si logramos eso, entonces, no importa en el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Simple y sencillamente vamos a estar viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, si nosotros perdemos de vista el aprender de la Biblia, el aprenderlo, y si lo aprendemos, perdemos de vista el recordarlo, va a venir alguien, ¿verdad? Y nos puede engañar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Ajá, hay diferentes sectas y cuando usted oye, ¿verdad? La información de cada una de las sectas, es bien bonito y es bien agradable, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo en el cristianismo? Pues, vea, si aquí todo es sufrimiento. Una vez oí un testimonio que alguien decía, no, hombre, si cuando no era cristiano me iba bien, hoy que soy cristiano todo me pasa, no tengo pisto, soy pobre, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, ¿verdad? Esa es la vida cristiana. Parece que esa es la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, recibo a Cristo y tengo que agachar la cabeza porque esa es la vida cristiana, ¿verdad? No puedo levantar la mano porque en la vida cristiana no se puede levantar la mano, todo es amén, amén, amén. Y cuando vamos a la Biblia, es totalmente diferente, ¿verdad? Nos manda a ser líderes en el lugar donde nos desarrollemos, en el trabajo, en la universidad, en la casa, con los vecinos. El cristiano debe de ser el líder, debe estar adelante, ¿verdad? Diciendo cuál es el paso que cada uno debe de marcar en esa vecindad, en esa colonia, en ese trabajo. Pongo el ejemplo todavía más específico, usted en su trabajo, ¿verdad? Usted debería hacer las cosas 1000 veces mejor que cualquiera. Y van a decir, ¿y por qué lo hace así? Ah, porque él es cristiano. ¿Sí? Pero cuando vamos con falsos maestros nos dicen, hombre, ¿por qué tiene que trabajar usted 18 horas? Si el contrato dice 8, me estoy metiendo en un tema que nada que ver, ¿verdad? Pero es que yo soy cristiano. Ujú. Y usted dice, hermano, usted está loco. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Pero los cristianos marcan la diferencia en el lugar donde se encuentren. Y entonces Jesús le dijo, ajá, y vas en el camino y alguien te quita la capa, ¿cuánta distancia dice? Ajá. Sí, hermano Carlos Arceño, ¿cuánta distancia dice? Según la ley era, si no me equivoco, 1 milla, pero Ajá. Jesús le dice que no lo haga por 1, sino que lo haga por 2, Por dos, para, dele. para marcar la diferencia y que en ese momento el soldado se quedaba como sorprendido. Y bueno, ¿y este por qué lo hace por más? Y ya cumplió Exactamente. su tarea. Ya cumplió lo que le corresponde. El cristiano no debe cumplir lo que le corresponde, debería de ir un poquito más allá,
¿verdad? En todos los aspectos. Yo estoy poniendo ahorita un tema, decir trabajo, ¿verdad? Pero con la familia, en la congregación, con nuestra propia vida, ¿verdad? Sí, la lectura, nosotros estamos acostumbrados a el diezmo. ¿Qué es el diezmo para nosotros? Dar dinero, ¿sí? Y está bien. Ahora, el diezmo en la lectura de la Biblia, ¿cuánto tendría que ser? 2 horas 40 minutos. Es el diezmo en la lectura de la Biblia. ¿Cuánto le estamos robando al Señor? Estoy hablando de lectura de la Biblia. Ay, hermano, yo con 5 minutos ya estuvo. Ah, ¿verdad? Son 2 horas 40 minutos el diezmo de la lectura de la Biblia. Así es que solo conozco una persona que quizás hará 3 horas o cuando le va mal los 2 horas 40 minutos y es mi suegra. Yo la veo ahí. ¿Qué pasa con cuadernos? Vea, yo la admiro. Quisiera ser yo así, pero no puedo. No puedo, ¿verdad? Y me cuesta y es una lucha. Y yo soy bien honesto con ustedes. Y yo creo que es la lucha de todos. Pero es la recomendación de Pedro para no ser engañados, ¿verdad? Conocer toda esta información que la Biblia nos da, porque teniendo ese conocimiento, yo voy a escuchar, dice Pedro, no es para que entremos en conflicto con nadie. Tener conocimiento no es para pelear, sino es para presentar defensa de lo que hemos creído. Y, quién sabe, llevemos al arrepentimiento a alguien, ¿verdad? Y ese es como el punto principal de Pedro. Así que, hermanos, si no hay más comentarios o preguntas, llegamos aquí con esta clase. Nos vemos el próximo martes. Vamos a tomar unos minutos para hablar del arrebatamiento, ¿verdad? Está dentro y yo creo que no perderíamos el tiempo, sino que en su momento nos va a edificar. Aunque ahí Cari nos pone, ¿verdad? En el chat la clase se llama Señales del Fin de los Tiempos, si alguien quiere ahondar más. Y el hermano Toniel nos da el tema del libro Panorama de la Biblia, ¿verdad? Ahí está bien explicado desde Génesis todo el mapa, ¿verdad? De la vida cristiana, hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Hasta dónde vamos a llegar. Entonces, la información está. A lo mejor usted dice, bueno, voy a buscar Panorama de la Biblia, bueno, me voy a meter a la clase en YouTube, Señales del Fin de los Tiempos, para más información, ¿verdad? Tenemos la información. Recuerden, vamos a diezmar tiempo también, son 2 horas 40 minutos. No, hombre, nos va a hacer falta material para estar dedicándole al Señor en la lectura. Pero acuérdate de tu creador en tu juventud. Por eso decía yo eso. Hay el tiempo del mundo. Ahorita, para todos los que estamos aquí, se nos vuelve difícil. Hay trabajo, hay hijos, hay responsabilidades, hay cosas que pagar, hay muchas cosas que hacer. Y la ventaja es que Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe la condición en la que cada uno de nosotros está y Dios conoce el corazón también y la disposición que cada uno tiene. Así es que entonces llegamos hasta aquí, oremos, démosle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? 7:30, para que discutamos el tema número 7 del material y unos 15 minutos el tema del arrebatamiento. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta noche por lo bueno que eres, por la misericordia que tienes para con nosotros. Bendícenos, ayúdanos a cada uno conforme a tu voluntad y permítanos, Dios, poder conocer de tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Pasen buenas noches.